Vamos a leer Génesis, tenga la amabilidad, 30, el versículo que hemos venido dando lectura hasta que nos salgamos de allí a hacer. Gloria a Dios. Vamos en este momento a orar al Señor, que el Señor me use para que todos seamos edificados. Amén. Gloria a Dios. Levante su voz y ore a mi favor para que el Señor me use y sea de bendición en esta mañana. Padre nuestro, oh Señor Jesucristo, mi Dios todopoderoso, Rey, gracias Señor por darnos la oportunidad una vez más de poder escuchar su palabra, Señor. Seguro estoy, Señor, que nos vas a hablar, nos vas a enseñar, nos vas a edificar. Me dispongo, Señor, para hacer su bendita voluntad. En el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad de ponerse cómodos. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar hablando de la dicha, de la bienaventuranza, de los felices, ¿verdad? Amén. Y hay un verso en el capítulo 5 de Mateo que dice que ese es lo que vamos a tratar acerca de la bienaventurada, de los bienaventurados, de los felices. Porque recordemos que felicidad, el escritor o los escritores en la Biblia nos hablan de bienaventurados, para nosotros felices, ¿verdad? Felices los que dice allí. Amén, léalo porque ahí está. Dice, felices los que. Amén, entonces, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Eso, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuántos misericordiosos sabemos aquí? Gloria a Dios. Para poder descubrir eso, entonces vamos a analizar. Amén. Claro, porque estamos aquí y el Señor ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Eso es un hecho. Es un hecho. Todos somos diferentes, pero el Señor ha obrado en nosotros. Cuando hablamos entonces de misericordia, podríamos entender o preguntarnos, ¿qué es misericordia? Y al hablar de misericordia, hablamos misericordia es una palabra griega compuesta de dos vocablos, miseri, que significa miseria, y cardia, que significa corazón. Por tanto, misericordia es tener amor ¿hacia qué? Hacia el necesitado, o según la palabra, hacia el que está en una necesidad grande. Amén. Esto es lo que nosotros encontramos entonces basados en lo que es hablando de la bienaventuranza que encontramos en Mateo capítulo 5, el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero para tratar esto debemos recordar que ya hemos visto las bienaventuranzas anteriores, que eran los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed. Amén. Hemos visto eso, ¿verdad? Primero vimos los pobres, segundo los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed, ¿verdad? Entonces, el hombre que es pobre en espíritu, o el que llora hablando en el espíritu, esto es a lo que el Señor se refiere, refiriéndose al misericordioso, y que esto es lo que queremos enlazarlo uno con lo otro y entender cuál es la enseñanza del Señor para los misericordiosos. Gloria a Dios. Amén. Y que debemos entender de que esto viene del Espíritu Santo. Amén. De que este tipo de misericordia no es como la que el mundo siente. El mundo dice, yo siento misericordia, yo siento compasión, yo quiero dar. Y el mundo da a su manera. Pero nosotros entendemos la misericordia entonces desde otro punto de vista. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Primero, para sentir esta misericordia tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y la única manera de ser guiados por el Espíritu Santo es recibirlo a Él, es aceptarlo a Él. Amén. Es momento que el Señor, como dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Desde el momento que le abrimos la puerta, Él sigue cenando con nosotros. Amén. Él sigue en nuestro corazón. Gloria a Dios. Y Él es el que cambia nuestro corazón. Amén. Entonces, encontramos nosotros una escalera, o encontramos peldaños, podríamos decir. Amén. Lo que el Señor quiere enseñarnos entonces: bienaventurados los pobres. Y vamos escalando. Y bienaventurados los que lloran. Y bienaventurados los mansos. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y bienaventurados los misericordiosos. Entonces vamos escalando, ¿verdad? Porque esto es lo que el Señor quiere. Sería incorrecto tomar cualquiera de las bienaventuranzas aisladamente. Todas estas bienaventuranzas van encajando la una con la otra. Amén. Y si decimos, no, es que yo soy manso, pero yo no soy pobre, yo no necesito, entonces quiere decir de que está aislado. No es así. Amén. Entonces las cosas van encajando porque es el orden de Dios. Gloria a Dios. Y nosotros como iglesia, el propósito es que el Señor a nosotros nos haga entender, que nosotros podamos comprender cuál es nuestro grado de espiritualidad. Amén, iglesia. ¿Cómo estamos escalando? ¿Cómo vamos? Y hoy entonces podremos decir de que nosotros sentimos misericordia, y vamos a verlo entonces de qué manera podemos nosotros decir que sentimos misericordia, y no solamente sentimos, sino que hacemos algo para poder suplir lo que sentimos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor entonces nos habla que el misericordioso, ¿qué es lo que alcanza? Misericordia. Amén. Y que para ser misericordioso conforme el Señor quiere, esto viene ¿de dónde dije? Del Espíritu Santo. Amén. Esto viene, saquémonos la idea de lo del mundo, el mundo aparte. La gente que no conoce a Cristo allá, ellos harán a su manera. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos muy bien de qué manera nosotros somos misericordiosos. Amén, iglesia. Gloria al nombre de Jesús. El misericordioso siente compasión por los pobres en espíritu. Amén. Y el pobre en espíritu, ¿dónde es que se encuentra? En la calle, ¿verdad? Es allá con los que están por allá en esos lugares que tal vez no tienen. ¿Allá es el pobre en espíritu? No, los pobres en espíritu son los que están siempre necesitando del Señor. Gloria a Dios. Y los que necesitamos del Señor estamos aquí. Amén. Porque somos necesitados de Él, ¿verdad? Doloroso sería encontrar en la iglesia a alguien que no sea necesitado. Pero gracias a Dios que nosotros reconocemos que sin Él no somos nada, ¿verdad? Así que somos necesitados, ¿sí o no? Entonces los pobres en espíritu, gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que es el Señor el que nos enseña. Ser misericordioso es aquel que le da la mano al que necesita. Es darle la mano a aquel que está caído. Es ayudar a levantar al que verdaderamente se encuentra en una situación difícil.
Y yo voy a preguntar en esta mañana, para entrar entonces, quiero preguntar, ¿será que en la iglesia del Señor algún momento hay alguien a quien extenderle la mano? Yo creo que sí. Y vamos a analizar un pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles. La palabra del Señor nos habla en el libro de Hechos 3:19, está en la letra muy pequeña. Si lo lee en su Biblia, lo puede hacer. Hechos 3, del 1 al 9 dice. Lea lo que dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos. ¿Dónde? Y haciendo ¿qué? Amén. Y entró con ellos en el templo, dice la palabra del Señor. Amén. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Podremos entonces nosotros preguntarnos: ¿de qué manera puede un cristiano ser misericordioso? ¿De qué manera nosotros podemos hacer? Claro que en la iglesia del Señor hay muchos hermanos necesitados, y esto es una realidad. Amén. Y la Biblia nos habla de este hombre que era llevado a la puerta del templo. Este hombre era puesto en la puerta para pedir limosna. Allí lo ponían, allí estaba, pero él no pasaba de la puerta. Él no podía entrar, estaba allí en la puerta, hasta que un día llegaron dos hombres por allí, dice la Biblia, y el hombre estiró la mano porque estaba necesitado. En él había una necesidad, aunque sea de dinero, pero Pedro y Juan le dijeron: oye, no tenemos dinero, no tenemos plata ni oro, pero tenemos algo más grande para ti. Y este hombre se quedó atento, mirando a ver qué podía recibir, y le dijeron: tenemos algo más grande. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la Biblia dice que entonces le extendieron su mano, por la mano derecha lo levantaron, y se le afirmaron los pies y los tobillos, y él entró cantando, alabando, glorificando a Dios en el templo. Y la gente se maravillaba y decía: ese no era ese. Gloria al nombre de Jesús. Y nos podríamos preguntar nosotros: ¿de qué manera es que podemos ser o ponernos en la misericordia a funcionar? Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hay en la iglesia muchos hermanos que llevan años en la iglesia. Hay hermanos que vienen a la iglesia y se sientan también. Hay hermanos que llegan y de pronto no sienten la gloriosa presencia de nuestro Dios. Y yo creo que aquí hay muchos de ellos que han venido año tras año, ha pasado el tiempo y siguen sentados allí y todavía no experimentan nada, y quieren ser llenos de Dios y quieren glorificar a Dios conforme lo hacen los demás, pero siguen allí sentados, y de pronto muchos pasan por el lado de ellos y lo siguen viendo sentados. Pero cuando alguien siente verdaderamente misericordia, lo que hace es decirle: ánimo, hermano, yo me encargo de orar por ti, porque yo quiero que avance, porque yo no quiero que te quedes sentado allí, sino que sigas avanzando y también te conviertas en uno más de los que sienten y glorifican al Señor.
¿Cuántas veces nosotros nos hacemos como los que no vemos? Pero ¿cuántas veces en la misma iglesia hay la gran necesidad? ¿Cuántos hermanos están allí necesitados y dicen yo quiero? Pero ¿cuántos se interesan en tomar a ese hermano de la mano y decirle: hermano, yo me quiero unir a tu oración y quiero orar por ti y quiero invocar el nombre de Jesús por ti, para que seas lleno del poder del Espíritu Santo, para que también te goces con los que nos gozamos, para que también sienta lo que nosotros sentimos? Este hombre, cuando fue levantado de allá, cuando se le afirmaron los pies y los tobillos, él entró cantando. Yo estoy seguro que entró glorificando a Dios, porque decía que alababa a Dios y glorificaba a Dios, gloria a Dios, y la gente que le veía se quedaban asombrados. ¿Cuántos podrán decir: oiga, este hermano que tiene tanto tiempo y que todavía no pasa de lo mismo, siempre sigue sentado allí y no pasa de allí? Porque hay muchos hermanos que en la iglesia del Señor no pasan de donde están sentados. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta? No pasan de lo mismo, están sentados allí, ahí están. Y para ellos piensan que están así como bien y piensan así: aquí en mi puesto y aquí estoy. Pero qué bueno es cuando alguien dice: no, yo tengo una gran responsabilidad. Mi hermano también necesita sentir lo que yo siento. Qué bueno, ¿verdad? Comenzar a demostrar que nuestro corazón está lleno de esa misericordia del cielo. Que el Señor, desde el momento que llegó a nuestra vida fue diferente, gloria a Dios. Amén. Un misericordioso es aquel que es benévolo con el necesitado, que siente compasión por él, gloria a Dios, y que lo ayuda en el momento que sea, en la situación que sea, en el problema que sea. Ahí está alguien que verdaderamente siente misericordia, que cuando ve a su hermano en necesidad, le extiende su mano sin hacer de pronto mucha bulla y decir: gracias, Señor, porque me das la oportunidad de levantar o de ayudar a mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque en la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Amén. Y es necesario que nosotros como iglesia miremos el uno al otro y miremos a nuestro costado, porque allí a tu lado puede haber algún hermano que esté pasando una necesidad muy grande y que usted no la tenga, pero que cuando se siente entonces en el corazón el deseo de ayudar. Quiero poner este ejemplo, este pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros. La Biblia dice en el libro de San Lucas: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, presentó esta historia acerca de este viajero que cayó en manos de ladrones. Pero para analizar esto quiero explicarles qué era cada uno de los que participan allí.
Un intérprete de la ley para probar a Jesús le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Y él le dijo: sí, Señor. Y le explicó todo y dijo: todo eso lo he guardado. Pero el Señor le dice entonces aquí a este hombre: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Le dice al intérprete de la ley. ¿Quién era el intérprete de la ley? Eran los escribas. Eran gente expertos en la ley religiosa, intérpretes y maestros de la ley de Moisés. Estudiaban cuestiones muy difíciles de la ley y emitían su opinión. Eran tenidos en gran estima por su conocimiento. Como muestra de respeto, cada vez que alguien hacía una pregunta, se ponía de pie delante de ellos. Entre ellos hacían ciertos debates para poder tener respuestas. Discutían entre sí para saber más de las escrituras. Pero este intérprete de la ley se encuentra con el intérprete más grande, con el mismo escritor. Gloria a Dios, amén. Y le pregunta, y el Señor entonces se dirige a él y a todos los que estaban con él. Era el intérprete de la ley. ¿Y quién fue el hombre que fue golpeado? La Biblia no dice el hombre que fue maltratado, que fue herido. Pero la Biblia sí nos dice que este hombre fue despojado de todo y que fue herido, golpeado. Le saquearon todo, lo robaron y le dejaron casi muerto. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Pero allá en aquel siglo la gente era fácilmente reconocible, o se podía reconocer aún por su idioma o por su forma de vestir. En el Oriente Medio estaba gobernado por romanos que hablaban latín. La región estaba helenizada, es decir, griegos y judíos mezclados. O sea que hablaban también griego. Y había numerosas ciudades griegas y el griego se hablaba mucho. Los eruditos judíos hablaban hebreo, mientras que los del campo, los judíos del campo y la gente común hablaban el arameo. O sea, cada persona era distinguida por lo que hablaba. Si hablaba como que este me parece que es colombiano, este me parece que es venezolano por lo que habla, ¿verdad? Nosotros distinguimos, ¿verdad? Ellos allá por el habla, por la forma como hablaban y lo que hablaban. Pero resulta y sucede que este hombre estaba casi muerto. ¿Cómo podrían distinguir qué tipo de persona era? ¿Cómo podían saber si de pronto hasta desnudo lo pudieron dejar haberle robado todo? ¿Cómo podían saber? ¿Verdad? La Biblia no nos dice entonces acerca de aquel hombre, pero sí sabía que era un hombre necesitado. Amén. ¿Quién era un sacerdote? ¿Quién era un sacerdote? Un levita. Un sacerdote. ¿Quién era entonces un sacerdote? Era el tercer personaje del relato de aquí, de esta parábola. Los sacerdotes judíos en Israel constituían el servicio en el santuario o en el templo de Jerusalén. Dentro de esto había una jerarquía. Primero estaba el sumo sacerdote, después los principales sacerdotes. El jefe de la guardia del templo era más importante de los principales sacerdotes. Y por debajo de él habían sacerdotes que hacían de tesoreros en el templo o de supervisores del templo, o aún los sacerdotes que se encargaban de los servicios básicos. Los sacerdotes de más bajo o más eran los que servían en el templo durante una semana, cada 24 semanas. O sea que en un año cada sacerdote servía en el templo en 2 ocasiones. O sea, los de más baja, los más importantes tenían cargos importantes. Cada una de estas semanas de duración, muchos servían en el templo durante las 3 festividades principales del año,
Por tanto, algunos sacerdotes trabajaban en el templo 5 semanas al año, algunos, para tener un poco de conocimiento. Se calcula que habían 7,200 sacerdotes en Israel en aquel tiempo, todos ellos de la rama de la tribu de Leví, aquellos que descendían de Aarón, hermano de Moisés. No todos los sacerdotes vivían en Jerusalén. Muchos vivían en Jericó, una ciudad cercana, o en otras ciudades repartidas alrededor de Israel. Por tanto, los que no vivían en Jerusalén tenían que descender o desplazarse hacia el lugar donde vivían y volvían a la ciudad de Jerusalén cuando les tocaba entonces el servicio o las fiestas. Por lo general, los sacerdotes eran vistos como una clase media, aunque había muchos de clase alta. Algunos poseían grandes riquezas y eran considerados como del país. Por otra parte, algunos eran pobres. Muchos tenían un oficio y trabajaban como escribas durante la mayor parte del año cuando no estaban sirviendo en el templo. Un sacerdote tenía gran responsabilidad. Y todos, aunque tenían la jerarquía, pero todos tenían que ver por el necesitado. Amén. Esto lo decía la ley, que tenían que ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda. Esto sí era para todos, aunque habían rangos en ellos para el servicio, pero todos estaban o tenían o debían servir al necesitado. ¿Qué dice la Biblia? Que pasó un sacerdote y no hizo nada. Amén. Pero pasó un levita. Los levitas, o sea, los mismos sacerdotes, ellos tenían otras funciones. También eran de la tribu de Leví, descendencia de Leví. Este personaje, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Amén. Habían linajes que servían, pero no eran sacerdotes. Aún así, los levitas que no eran sacerdotes desempeñaban una función en el templo. Eran considerados de baja categoría, inferior a los sacerdotes. Al igual que los sacerdotes servían en el templo 2 semanas al año o 3, en 2 épocas diferentes. Se calcula que había 9,600 levitas que servían en el templo a lo largo del año. Había 4 levitas que tenían un puesto permanente en el templo: el músico principal, el director del coro, el portero principal y el que supervisaba a los levitas en el templo. Algunos levitas eran cantantes y músicos, otros hacían de guardias en el templo, otros encargados de la limpieza y la conservación del templo, y ayudaban a los sacerdotes a colocarse su vestimenta, su vestidura. Eran los guardias del templo. Todos ellos tenían estas funciones, pero también un levita tenía el conocimiento de servir al necesitado. Amén. Porque ellos también conocían de la ley. Ellos sabían muy bien, tanto el sacerdote como el levita. Eran los encargados de conocer o de ayudar al pobre, al necesitado. Amén. Así que habían pasado ya 2 por allí y no hicieron nada por aquel hombre. Pero la Biblia nos dice que pasó por allí un hombre de Samaria. Amén. Esto es lo que dice. Pasó por allí un hombre de Samaria, un samaritano. O sea, una zona que estaba al norte de Galilea y al sur de Judea. Ellos aceptaban los 5 libros de Moisés, pero consideraban que Dios había escogido el monte Gerizim como el lugar de culto en vez de Jerusalén. Por eso es que cuando la mujer habla con Jesús le dicen que ellos en el monte, que ellos piensan que es en el monte, y Jesús le dice que no es en el monte. Amén. Así que en el año 128 antes de Cristo, el templo samaritano del monte Gerizim fue destruido por el ejército judío, por sus medios hermanos. Porque recordemos que estos samaritanos tenían sangre
judía, pero que fueron mezclados y por esto fueron alejados. Entre el año 6 y 7 después de Cristo, unos samaritanos esparcieron huesos humanos en el templo judío, con lo que lo profanaron. Esos dos sucesos causaron una hostilidad profunda que había entre los samaritanos y judíos. Eso era lo más. Aunque ellos fueron mezclados con los pueblos paganos, eso era una causa. La otra era que los mismos judíos le destruyeron el templo y los samaritanos llevaron huesos y los pusieron en el templo de Jerusalén, y esto causó una rivalidad tremenda entre ellos. En el Nuevo Testamento habla de los judíos de Galilea que viajaban hacia el sur, a Jerusalén. Con frecuencia daban una vuelta inmensa, se daban una caminata grande de aproximadamente 40 kilómetros para no pasar por Samaria. La ruta que tomaban era mucho más calurosa e incluía una empinada cuesta para ir de Jericó a Jerusalén. O sea, ellos preferían darse la vuelta, pero no pasar por Samaria, porque no querían verse con ellos, no querían encontrarse. Entonces ellos decían, vale la pena de caminar más. Una vez que el Señor Jesús iba de Galilea a Jerusalén, pasando por Samaria, los samaritanos no quisieron recibirlo. Recordemos que el Señor envió a dos para que preparen allá, y ellos no quisieron recibirlo porque sabían que se dirigía al templo de Jerusalén. Esa es una muestra del resentimiento que habían entre ellos, entre judíos y entre samaritanos. En una ocasión, el rencor de los judíos hacia los samaritanos se hizo presente cuando los discípulos dijeron al Señor Jesús, ofendidos porque los samaritanos no quisieron alojarlo, le preguntaron si debían pedir fuego del cielo, como lo hizo también el profeta. Y el Señor le dijo, ustedes no saben. Se han leído esa parte, ¿verdad? Señor quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya. Ellos dijeron, ¿por qué? Porque los samaritanos no quisieron recibirlos. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces había esa rivalidad. Cuando un judío quería ser insultado, le decían, samaritano eres. Esa era la ofensa más grande para un judío. Eres samaritano. Pero al Señor se lo hicieron. En el libro de San Juan 8:48, los judíos le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le dijeron al Señor, no decimos que tú eres samaritano. Esa era la ofensa más grande para un judío, decirle que era samaritano, porque entre ellos se aborrecían. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no se ofendió por eso. Amén. Entonces fue en ese momento de hostilidad cultural, racial, religiosa, ¿qué más podíamos decir? Que Jesús habló de esta parábola. Y quiero que notemos aquí lo siguiente. Lo que hizo este hombre de Samaria, o este samaritano, hizo lo que los otros no hicieron, aunque los otros eran conocedores de saber el servicio, ¿verdad? El sacerdote y el levita sí sabían del servicio, ¿verdad? Pero el samaritano no era un levita. Pero el samaritano hizo lo que no hicieron los que tenían el conocimiento. Amén. ¿Sí me hago comprender? Él sin el conocimiento hizo lo que los otros con el conocimiento no hicieron. Amén. Pero tenía algo más él. Del samaritano que habla la parábola, había algo más en él, que aunque no había el conocimiento tal vez como los levitas que sí sabían, que aunque tal vez no eran tan profesionales como los levitas y los sacerdotes, pero en él había algo más, algo que hacía la diferencia. Gloria a Dios. Y era que era un hombre misericordioso. Amén. La Biblia dice que al verlo allí, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. Amén. Le echó aceite y vino.
O sea, le desinfectó las heridas. Amén. Lo subió a su carro, o sea, a su cabalgadura. Amén. Porque no andaba en carro, era su cabalgadura. Me imagino que él se fue a pie. Me imagino que él se fue a pie el resto del camino, llevando del cabresto en lo que él iba. Me imagino. Pero lo subió a su cabalgadura, dice. Lo trasladó, lo llevó al mesón. Lo llevó al lugar donde se llevan los enfermos. Lo lleva allí. Pagó los gastos. Gloria a Dios. Sacó 2 denarios, o sea, un denario era el pago de 2 días de jornal prácticamente. Sacó 2 denarios. Le dio instrucciones precisas al mesonero. ¿Qué le dijo? Cuidádmele. Amén. Cuidádmele. Y si gastares algo de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué quería decir esto? Que este hombre lleno de misericordia no lo iba a olvidar, no lo iba a dejar botado. No era que lo cogió y se lo llevó allá. Mire, aquí hay alguien, miren qué hacen con él. No, allí dice, si gastares algo de más, anótalo a mi cuenta. Yo creo que le dio todo el nombre. Yo creo que le dijo dónde vivía. Yo creo que le dio todos los datos. Y si gastas, yo te lo pago, porque yo voy a ver cómo está él. Amén. Eso es un acto de misericordia que el Señor puso. Él aportó con aceite y vino y 2 denarios. Y lo que gastó en el mesón. Pero sabe una cosa, a pesar de que se gastó todo eso, a pesar de que se detuvo del tiempo, no gastó el aceite y vino porque no le servía, no. Era algo valioso en ese tiempo. Amén. Sacar el jornal de 4 días aproximadamente para pagarle allá. Eso era trabajar ya casi más de la mitad de la semana. Y sin importarle sacó y lo dio. Y llevar el tiempo. No, yo estoy seguro que no era un desocupado. Yo estoy seguro que era una persona muy ocupada. Pero sacó el tiempo. Este hombre lo que hizo fue invertir en aquella persona. Pero a mí me llama la atención algo. Que yo estoy seguro que este hombre no lo hizo quejándose, sino que lo hizo alegre. Porque cuando alguien siente misericordia por el necesitado, no lo hace quejando, no presta ayuda quejándose, sino que lo hace con alegría de corazón y le da gracias al Señor por la oportunidad que el Señor le da de poder servirle al necesitado. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe una cosa? Lo que hizo, lo hizo por pura misericordia, dando a entender, aunque tal vez no sabía tanto como los judíos, los levitas, los sacerdotes, pero sí daba a entender lo que el Señor dice en su palabra. De gracia recibiste, da de gracia. Amén. Aunque tal vez él no sabía de esto, pero lo hizo porque el corazón le movía a hacerlo. Amén. ¿Sabe una cosa? Nosotros muchas veces somos, como iglesia, hacemos diferencia. Muchas veces de pronto ponemos y hacemos a un lado los que son de nuestro grupo y los que nosotros podemos ayudar. Muchas veces hacemos preferencia o hacemos acepción de personas.
O decimos porque con este me la llevo mejor y con este como que no. Y hay uno necesitado, a este le ayudo porque este es mi amigo o este es mi amiga. O con este me la llevo bien o este me puede devolver cuando yo necesite. Pero cuando muchas veces hay otro que no tiene nada, que no tiene dinero, que tiene necesidad, hay veces como que nos volvemos, que no miramos para ese lado, como que tapamos el oído y como que cerramos nuestros ojos para no ver la necesidad de aquel que no tiene. Pero sabe una cosa, la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando nosotros entendemos de que ese que no tiene, ese pero es un bienaventurado porque busca de la presencia del Señor, yo no puedo hacer distinción de persona. Este samaritano no vio si era judío, no vio si era samaritano, no vio si era griego, él no vio nada. Él todo solamente fue movido por la misericordia. Y cuando la misericordia lo mueve a uno, el amor hacia el servir a los demás, créame que no importa quién es. Amén. Créame, porque muchas veces visitamos más a los que se enferman, que tienen dinero, y los que no tienen lo dejamos a un lado. Porque muchas veces hacemos ciertas diferencias. Y si le preguntamos aquí, ¿cuántas veces lo han visitado cuando ha estado enfermo? Y de pronto dice: sí, por allá alguien me visitó una ocasión. Pero yo estoy seguro que podrían decir algunos: a mí ni siquiera. Bueno, aunque existe un problema aquí, que cuando están enfermos se lo dicen a cualquier otro menos al pastor. Y se lo comparten a otros, y muchas veces dicen: no me visitan o no me mandan a visitar, porque muchas veces el pastor no puede, pero organiza y dice: vaya, visite. Porque el último que sabe es el pastor, el último. Y el pastor sabe cuando ya los encuentra en la iglesia. Entonces, pero hay ocasiones que como que marcamos nosotros diferencia, hacemos diferencia. No sé si a usted le haya pasado. Pero nosotros debemos analizar, dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos. Y nosotros dijimos: somos misericordiosos, y la mayoría dijimos amén, porque lo somos. Amén. Pero hay que entender entonces la misericordia, dónde funciona y cómo funciona. Amén. No es que este me agrada más, no es que este no me agrada, no es que este no, este porque no tiene o este porque sí tiene. No, Señor. La misericordia que aquí nos enseña el Señor es levantar al caído, es ayudar al necesitado, es fortalecer al débil. No importa si tiene, no importa si no tiene, no importa si es de dinero, no importa si es pobre. Lo que nos importa es que es alguien que busca el rostro del Señor y que se humilla delante de Él, delante de su presencia. Ese es mi hermano. Dele la alabanza al Señor, porque Él se la merece. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El Señor dice: más bienaventurado estar que recibir. Gloria a Dios. Amén. Por eso dice: bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados. ¿Sabe una cosa? Todo da vueltas. Todo da vueltas. Y quizás usted, que no tiene necesidad, algún día va a estar en un momento difícil donde va a necesitar la mano de alguien. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que lo visite o que vaya a alguien y le dé la mano y lo ayude a alguien al que usted tuvo la oportunidad y no lo hizo. Eso sería lo más difícil, lo más duro. Alguien dice: no, es que yo no necesito, es que yo estoy bien, es que yo para qué, si yo tengo esta plata, tengo este dinero, yo tengo mi vida ya asegurada. No, Señor, pero para algún momento podrá tener una necesidad en su vida. Y qué hermoso es saber que sembré y que mi corazón generoso alcanzará también de esa generosidad y de esa misericordia. Amén. Pero el misericordioso alcanzará la misericordia de nuestro Dios. Hay veces que nosotros decimos: Señor, ten misericordia de fulano de tal.
La misericordia del Señor ya se manifestó hace mucho tiempo. Que el hombre no la quiera recibir es muy distinto. Amén. El Señor tiene misericordia de todo. ¿Qué es ser misericordioso? El libro de Efesios nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Antes, ¿qué dice? Antes sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben perdonar? Bendito Cristo, Señor Jesús. De razón, Señor, usted puso este mensaje hoy, Cristo amado. Pero déjeme decirle algo. La Biblia dice misericordiosos, perdonando los unos a los otros. Amén. ¿Como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos hemos sido perdonados? Dígalo con convicción, porque en el momento en que el Señor me lavó con su sangre en las aguas bautismales, Él perdonó todos mis pecados. Pues ¿cuántos hemos sido perdonados? Yo creo que todos los que hemos sido bautizados en su nombre, gloria al nombre de Jesús, amén. Así que si Él nos perdonó, nosotros también debemos sentir misericordia, amén. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como el Señor nos perdonó en Cristo, gloria a Dios. Hay un pasaje en la Escritura que lo voy a compartir aquí, de pronto en letra pequeña, pero quiero que lo analicemos. Dice así, Mateo 18, 23 al 35. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía. Esa era la ley. Si no pagaba, se iba como esclavo, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, ¿qué le decía? Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 2 denarios. Solamente 2 de 10,000 talentos. Amén. Que era una diferencia muy grande. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo las mismas palabras que él tuvo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de labios. A ver, ¿cómo es que dice allí? De pronto mi Biblia está mal.
perdón, si no perdonáis, ¿de qué dice aquí? De todo tu corazón. Amén. De todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gloria a Dios. 10,000 talentos, 2 denarios. Tremendo. Lo que le quedaba a este hombre era irse esclavo, porque eso decía la ley. Si no tenía con qué pagar, tenía que irse como esclavo. Y no solamente él, la deuda era tan grande que tenía que irse su esposa, tenía que irse sus hijos y tenía que irse todo lo que tenía como esclavos, tenía que venderse. Eso decía la ley. Tenía que servir allí. Sin embargo, este hombre hizo algo. Y este hombre le suplicó a su señor que le perdonase la deuda, que él le pagaría después, pero que le perdonase la deuda. Su señor le perdona la deuda, le pasa por alto, pero llega el momento en que él sale de allí y se encuentra uno que le debía dos días, poquito, o tal vez 4 días de jornal, que era poquito, y lo coge y lo comienza a presionar y a decirle: págame lo que me debes. Y como no tenía, entonces lo metió a la cárcel. Su señor, como se dio cuenta de esto, lo llamó y le dijo: siervo malvado, malvado eres. ¿Cómo no tuviste misericordia con tu consiervo sabiendo que yo te perdoné la deuda? ¿Cómo no tuviste misericordia? Echadlo allá, llevadlo a los verdugos. Los verdugos eran los que lo llevaban a la esclavitud, los que lo llevarlo allá hasta que pague todo. Yo creo que esto se asemeja mucho a nuestra vida. Amén. Si hablamos del samaritano, el samaritano, nosotros éramos los que estábamos lacerados, golpeados, estropeados y a punto de morir. Es más, el apóstol Pablo dijo que estábamos muertos en delitos y pecados. La ley judía decía entonces de que alguien que no tenía para pagar era dado hasta que pagase, o hasta que llegase el tiempo del jubileo y fuera libre. Pero la ley romana decía otra cosa. La legislación romana decía que todo esclavo era tratado como un animal, que todo esclavo se debería cambiar el nombre que llevaba, que todo esclavo no podía mirar a su amo a los ojos, que el esclavo romano que se fugaba y lo cogían, le ponían un hierro, una marca en la cara, que si se volvía a fugar lo metían en las ergástulas públicas, o sea, como preso en las cárceles subterráneas, que si un esclavo se enfermaba y era de gravedad, no valía la pena invertir, no era digno de invertirle a un esclavo, sino que lo metían allá a las cárceles, allá morían todos, no había nada que hacer en ese lugar, ahí tenían que esperar el día de la muerte, nadie podía hacer nada. Pero cuando nosotros vemos el samaritano, cuando nosotros vemos la parábola del samaritano, nos damos cuenta que nosotros éramos los que estábamos heridos por el diablo, nosotros éramos los que estábamos muertos en pecado. Sin embargo, el que sanó nuestras heridas, el que nos perdonó a nosotros, es el Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos dice aquí que nosotros debemos también que perdonar a los que nos ofenden. Amén. Que debemos perdonar. Nos ofende a nosotros y muchas veces hasta se guarda rencor, hasta no queremos ni saludar. Hay personas que cuando muchas veces están enojados con el pastor y el pastor se para allá para despedirlo, se dan la vuelta por el otro lado, como que si uno no los viera, como que ya va resentido, enojado. Sí,
Eso le pongo como ejemplo. ¿Cómo no será cuando se enoja con un hermano en la iglesia? ¿Cómo no será cuando de pronto tuvieron una discusión entre ellos? Algo pasó, algo sucedió y se enoja. Si eso lo hace con el siervo del Señor, ¿cuánto más lo harán con el mismo creyente de la iglesia? Han de guardar en el corazón resentimiento, no han de querer perdonar a nadie. Han de decir: si se acerca y me pide perdón, le digo, y si no, ya verá el problema. Pero a mí mi Cristo amado me perdonó, no solamente 10,000 talentos, sino que me perdonó la muerte, porque yo iba rumbo a la muerte y nos perdonó. ¿Cuánto más nosotros? Una persona misericordiosa sientes misericordia por el hermano. Un hermano muchas veces que muchos se apartan porque alguien se enojó con ellos, porque alguien lo hizo resentir, se resintió tal vez y se llenó de enojo y se apartó. Pero cuando uno siente en el corazón misericordia, uno dice: no, mi hermano está mal, me acerco, venga hermano, conversemos, venga, acérquese, hablemos hermano, porque esto debe ser, porque tengo que sentir misericordia por aquel. Amén. Entonces nos vamos dando cuenta que hasta qué grado está la misericordia en nuestro corazón, hasta dónde llega aquello. Cuando nosotros podemos decir: yo soy muy misericordioso, pero con nuestros hechos hacemos otra cosa. Entonces debemos decir nosotros: ¿dónde? ¿Cómo estoy obrando? Amén. Bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Santiago nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Así que nos dice la palabra del Señor muy claro aquí: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán ¿qué? Misericordia. Gloria a Dios. Y de una cosa sí estamos seguros nosotros, que hemos alcanzado la misericordia del Señor y la seguiremos alcanzando. Porque si usted no ha estado practicando, yo estoy seguro que si hoy el Señor le habló, su pensamiento va a ser diferente. Amén. Amén o no. Claro, porque por algo nos habla el Señor y por eso el Señor nos edifica y nos enseña. Amén. Para ser mejores cada día. También, ¿quién es misericordioso? Dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo. Bueno, no está el versículo, pero dice la palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión con ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Gloria a Dios. Dice la palabra: dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que mides, os seréis medidos. Miremos algo. Quiero terminar con este verso, pero quiero decir también con este pasaje. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero
y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Sentir misericordia, entonces, es lo que nos dice aquí la palabra del Señor, es cuando hacemos algo por el necesitado, a Él estamos haciendo obras que agradan al Señor. Amén. Pero la Biblia dice que al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban dispersas y desamparadas, y dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Cuando hablamos de misericordia, entonces, para terminar, lo hacemos, dice la Biblia, mayormente con los de la fe. Amén. Pero a nosotros no se nos quita nada si ayudamos también al que necesita, y lo podemos hacer. Amén. Y una de las mayores necesidades de las personas no es regalarles dinero. No, porque hay veces que pensamos que si usted va por la calle, hablando de la gente de la calle, usted va por la calle y en la calle le piden plata y usted saca plata y sigue dando plata y da plata. Una de las mayores necesidades de la gente de afuera no es de regalarles dinero. La mayor necesidad de la gente de afuera es predicarles este mensaje glorioso. ¿Cuántas veces uno va por la calle y mira la penuria, mira la situación, mira, cómo está la gente en esa situación, y a uno le conmueve, ¿verdad? ¿Le ha conmovido alguna vez o no? Nos conmueve ver la gente así, pero ¿qué hacemos nosotros por ellos? Ya hablamos de la iglesia, que hay que ayudar al necesitado, que hay que darle la mano al hermano que necesita, que hay que levantarlo, que hay que animarlo, que hay que estar con él, que hay que perdonar al hermano y que hay que perdonar al que hemos ofendido o al que nos ha ofendido. Eso sí, pero vuelvo y repito, una de las necesidades de afuera es entonces predicarles el evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando se trata de predicar el evangelio, entonces, ¿cómo estamos nosotros para eso? ¿Qué clase de misericordia vemos? El Señor dice: al ver las multitudes tuvo compasión, o sea, sintió misericordia, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Cuando usted ve la necesidad también afuera, la gente, ¿qué siente usted por ellos? Dígalo, ¿qué siente usted? ¿Usted siente dolor, sí o no? ¿Usted quisiera hablarles de Cristo, sí o no? ¿Usted quisiera que ellos lleguen a la iglesia, sí o no? Yo creo que usted tiene el sentir que tengo yo, porque tenemos el Espíritu de Cristo. Yo creo que todos sentimos lo mismo, por eso el Señor dice: bienaventurados los misericordiosos. Amén. Pero cuando sentimos esto, ¿qué hacemos para cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Nuestro pensamiento debe cambiar. Si usted es el que no ha querido perdonar, acérquese a su hermano y dígale: hermano, perdóneme. Y estoy seguro que el otro le va a decir también: hermano, perdóneme. Y estoy seguro que se van a dar un fuerte abrazo, pero que se haga de corazón, no solamente de labios. Gloria a Dios. Si usted está viendo a su hermano que tanto tiempo está en la iglesia y que viene a la iglesia y está buscando del Señor, y qué bueno que se le arrimen unos cuantos: hermano, voy a orar por ti. Ánimo, hermano, vas a ser lleno, vas a recibir, busca del Señor. Te voy a unirme en oración, voy a pedir por ti. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús, porque eso hacemos. Pero qué bueno que tomemos también compromiso
para poder nosotros, si sentimos misericordia por el necesitado, ir a predicarles. Ahí ya no gustó. Ahí sí no gustó. Porque entonces ya no funciona. Ahí sí no funciona. ¿Será que usted es capaz de predicarle a alguien necesitado? ¿Será que sí? Oh, qué pena que apenas 20 hermanos o 15 digan amén. Pero ahí se demuestra si hay misericordia o no. Ahora en este silencio yo le voy a preguntar una vez más lo que pregunté al inicio. ¿Usted se considera misericordioso? ¿Amén o no? ¿Y por qué no coincide con lo otro? Porque si usted dice que se considera un misericordioso, debe coincidir con lo que yo estoy preguntando. ¿Usted siente misericordia, siente compasión por la gente perdida, sí o no? ¿Usted quisiera predicarles el evangelio y hablarles de Jesucristo para que ellos sean salvos también, sí o no? Entonces dígalo con ganas, amén. Y no se preocupe que si no sabe le vamos a enseñar cómo lo va a hacer, pero que vamos a hablarle a aquella gente necesitada, sí, que vamos a cambiar en la iglesia, sí, que vamos a hacer la obra del Señor, sí, lo vamos a hacer, porque si sentimos misericordioso, y la Biblia dice, el que da misericordia, recibe misericordia. Colóquese en posición de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, decirle: Señor, gracias porque tú has cambiado mi corazón, porque me has hecho diferente, porque Señor, ahora yo siento misericordia, ahora siento compasión, ahora siento, Señor, si yo he sido de los que no he perdonado, si yo he sido de los difíciles, de los que le doy la cara por un lado y me voy por el otro, de los que no veo la necesidad de mi hermano, Señor, perdóname, pero yo quiero ser más, Señor, más misericordioso, que haya más misericordia en mi corazón. Señor, si a mí no me gusta predicar y evangelizar, si yo siempre evado para poder hacer este trabajo, Señor, yo quiero que pongas ese sentir en mi corazón, porque hay almas que se pierden, hay almas perdidas, hay almas necesitadas allá afuera, y nos vamos a unir para trabajar unidos, porque allá necesariamente hay necesidad, allá necesitan, allá hay alguien que necesita que usted le predique, que usted hable, que usted sienta y que le diga al Señor: Señor, gracias. ¿Quieres levantar tu voz en esta mañana? ¿Quieres decirle al Señor en esta mañana que te haga sentir misericordia por la gente de afuera? Yo sí te quiero invitar en el nombre de Jesús. Aquí veo unos pocos, pero si fuera por decirte de tu necesidad, estuvieras llorando acá adelante. Qué bueno sería que en este momento no le digas al Señor: Señor, quiero que me des esto o aquello. No quiero decirte, Señor, en este momento pedirte, porque tal vez le pedimos tanto al Señor para nuestra conveniencia, pero quiero que en esta mañana le digas al Señor: quiero, Señor, que aumentes en mi corazón el sentir de hablar a los necesitados. Si cambiamos el mensaje y decimos en este momento: Señor, vamos a orar por los que quieren pedirle al Señor algo, estuviera el altar lleno estuviera. Yo creo que hasta los pasillos estuviera lleno. Pero poder decirle en esta tarde: Señor, si aquí en la iglesia, Señor, yo puedo ser mejor, lo voy a hacer. Si afuera yo puedo llevar este mensaje porque siento compasión por los necesitados, lo vamos a hacer. Vamos a orar, levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Padre nuestro.